Bien, entonces decíamos que lo referido al cibercrimen es a aquellos delitos cometidos en el ciberespacio. Entonces se entiende como cualquier comportamiento ilegal dirigido por medio de operaciones electrónicas y que va a tener como objetivo vulnerar la seguridad de los sistemas informáticos y los tratados que tienen estos sistemas, ¿sí? Y los datos tratados en este sistema. Hay que tener en cuenta, y por eso hoy vemos como la parte general, muchas situaciones ilegales que se dan en el ciberespacio no tienen una categoría como delito en los ordenamientos locales, es decir, en los países, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener en cuenta, cada vez que hablemos de algún tipo de delito, si ese delito se está dando solo en una nación o si se está dando en varios lugares, para tener en cuenta a la hora de poder etiquetarlo legalmente. O igualmente vamos a ver todo como a nivel internacional, ¿sí? O la parte general, podríamos decir, para después ver si las responsabilidades puntuales. A nivel internacional, con esto que les estoy diciendo de que no hay una categoría que sea igual en todos lados, e inclusive hay delitos que no están tipificados en todas las naciones, sí hay un organismo que creó o que fijó un lineamiento respecto a los ciberdelitos. Se llama OCDE y significa Organización, Cooperación y Desarrollo Económico, ¿sí? Que en el año 93 dijo que el ciberdelito es cualquier comportamiento antijurídico, disculpen, no ético o no autorizado, relacionado con el proceso automático de datos y o transmisiones de datos, ¿sí? A partir de esta primera definición del año 93, los autores comenzaron a crear también conceptos relacionados con este que se había creado. Entonces, ciberdelito, dice otro autor, es la realización de una acción que tiene las características de delito, entonces, y dice que estas características del delito pueden ser llevadas a cabo utilizando un elemento informático o vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea hardware o software. ¿Sí? O sea, que ahí ven cómo los autores fueron ahondando, digamos, en ese primer concepto. Entonces, decimos que el cibercrimen es toda acción típica. Cuando decimos típica, significa que tiene que estar tipificado, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta si ese delito del que estemos hablando, de esa acción que esté vulnerando algún derecho, tiene regulación en los países. Entonces debe ser una acción típica, antijurídica y culpable, cometida a través de la utilización de un elemento informático, ¿sí? Hoy en día se delimitó en ese sentido, que es necesario utilizar un medio informático o electrónico para cometer el delito, para estar ante la presencia de un cibercrimen. Entonces, por ejemplo, una persona que utiliza el puerto USB y que tiene un virus y lo conecta al servidor de una empresa digamos, teniendo como fin destruir toda la información almacenada en esa empresa, está cometiendo un delito, ¿sí? Como vemos, tiene una conducta antijurídica y culpable porque efectivamente lo que quiere es generar un daño y lo realiza a través de un dispositivo o medio electrónico para cometer ese delito. En este caso es el puerto USB, la herramienta digital que utiliza para generar el daño en el servidor de la empresa. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que según el autor que estemos leyendo, van a ser en más o en menos las características que se le adhieran a este primer concepto. ¿Sí? Recuerden
que en muchos ordenamientos locales o en algunos países no se encuentran tipificados ciertos tipos de delitos, ¿sí? Que si bien pueden estar a nivel general o internacional tipificado como un ciberdelito, no está regulado en el derecho específico, ¿sí? Si tuviéramos que hablar un poco de la historia, de cómo comienzan a aparecer, empezamos a leer respecto a esto del cibercrimen, nos tenemos que remontar a los años 60, ¿sí? Dicen que se configuró esta cuestión de los ciberdelitos con una persona que se llamaba John Draper, que era tipo un hacker de teléfonos, ¿sí? Porque descubrió la forma de manipular los teléfonos y poder hacer llamadas gratuitas. Entonces, esta primer estafa, podríamos decir, fue la que comenzó configurándose como uno de los primeros ciberdelitos. Otro caso fue un empleado, un cajero de Nueva York, que utilizó su computadora para desviar, en los años 70, más de 3 millones de dólares a partir de su computadora, ¿sí? Este también se toma como uno de los antecedentes. Ya en el año 80 tenemos el primer condenado por un hackeo que realizó una persona en la empresa de telecomunicaciones AT&T, y esta persona tuvo que cumplir con horas de servicio comunitario y como su pena era de menos de 3 años, pudo tener libertad condicional. Otro caso fue en el año 93, también en Los Ángeles, otra persona utilizó líneas telefónicas para poder hacer, hackeando líneas telefónicas, disculpen, para poder ganar un concurso en el que era necesario utilizar el teléfono. Él hackeó las líneas telefónicas y así se descubrió que estaba haciendo trampa, ¿sí? Y esto fue en el año 93. También en el año ya 2000, o un poquito antes del 2000, hubo un virus que se conocía como Romántica, así se llamaba, y lo que generaba era, se mandaba como tipo mail, y también lo que generaba era poder propagar un virus y generar daños en los sistemas de información. Hubo otro virus también resonante que se llamaba I Love You, que se podía ver en las pantallas, ¿sí? Hubo también, por ahí ustedes conocen más de estas cuestiones de virus, yo les cuento lo que yo leí, pero no conozco demasiado, ¿sí? Hubo otro que se llamaba el gusano Melissa, ¿puede ser? Y lo que buscaba también era adueñarse de correos electrónicos para después poder enviar correos masivos. Esta fue una persona que se pudo registrar, digamos, de dónde había salido este virus. Esto generó un costo, este virus, de 80 millones de dólares, y la persona fue condenada a 5 años de prisión por este último virus. Ustedes vieron que también a nivel informático también hablamos de estas cuestiones de las edades nuevas, modernas, antiguas, ¿sí? Es como ciclo temporal. Entonces ya más pasando el año 2001, empiezan otros tipos de aparición de otro elemento informático que son los llamados botnet, que son robots que son utilizados para infectar las redes de computadoras, ¿sí? Y lo que hacen, por ahí ustedes lo saben mejor que yo, pero es que comienzan a darte instrucciones dentro de la computadora que vos tenés que ir cliqueando. Entonces, a partir de estos robots, comenzaron y de la información que recolectaban, disculpen, empezaron a realizarse los ataques bancarios. Y ella es aquí, en esta era del 2001, 2005, 2006, que aparece la palabra phishing. Ya lo vamos a ver cuando veamos puntualmente los delitos
informáticos, pero el phishing tiene que ver con esta cuestión de captar o de pescar datos bancarios para poder realizar estafas, robos, etcétera, de dinero, ¿sí? Luego, digamos, como siguiendo, tenemos el phishing, luego aparecen otros casos de fraude bancario, todo esto con con esta cuestión de los robots que robaban dinero. Y actualmente la cuestión cibernética se ha trasladado a la cuestión política y comercial. ¿Por qué? No sé con quién hablábamos la otra vez del tema de un documental que me habían recomendado, del código de Google que habían robado, todavía no lo vi, no me acuerdo quién me lo había comentado de ustedes. Y hablando de Netflix, por eso me acuerdo, hay un documental también basado en la supuesta información que había utilizado Trump para poder ganar las elecciones presidenciales. Y en eso es particularmente el enfoque que tenemos hoy en día. La información es poder y es dinero. Entonces, hoy se consideran, dicen los informáticos, y la gente de consultoras y también la gente de análisis políticos, que el nuevo petróleo es la información, ¿sí? Entonces, hoy en día se llama como ciberguerra, lo llaman así, y tiene que ver justamente con la cantidad de herramientas que utilizan las personas, informáticos, políticos, etcétera, en obtener información de las personas para poder así no me sale la palabra, para poder así dirigir la voluntad política. Y obviamente esta posesión de información vale millones de dólares, y no recuerdo ahora el nombre del documental, que ese sí lo vi, y efectivamente es impresionante cómo hay una despiadada guerra en obtener los datos, en primer lugar, y por otro lugar, de vender esos datos, y cómo efectivamente todos necesitan esos datos, desde políticos hasta cuestiones comerciales, que creo que también lo habíamos visto la otra vez cuando vimos el tema de los datos, que vimos del derecho de intimidad, del valor que tienen los datos hoy en día, ¿sí? Bien, entonces ya vimos un poco de historia, y ya vimos también un poco de la conceptualización del cibercrimen. Respecto a la clasificación o tipología, disculpen, del cibercrimen, hay ciertas clasificaciones. Recuerden siempre que las clasificaciones dependen de los autores que estemos viendo o analizando, pero en general se utilizan las clasificaciones que vamos a ver ahora. La primera clasificación, y que tiene que ver con un modo general, es dividir las infracciones en aquellas que estén cometidas a través de sistemas informáticos para la comisión de un crimen, ¿sí? Entonces, vemos que el fraude informático, para generar el fraude informático, se utiliza la técnica del phishing, ¿sí? Que es el phishing, es poder engañar a la víctima y obtener datos sensibles de la persona. Y esto, una vez que la persona le da sus datos, esto le sirve al ciberdelincuente para venderlos o utilizarlos, ¿sí? Otra de las clasificaciones, hay que tener en cuenta si el medio o sistema electrónico fue el blanco o si fue el objetivo de ataque. Y esto tiene que ver, por ejemplo, cuando se utilizan los virus para infectar computadoras, y generalmente esto genera que los usuarios, por ejemplo, cuando se manda un virus, y esto genera que los usuarios
no puedan acceder a información de ellos mismos, ¿sí? Otro caso, un caso que fue conocido, fue a partir con las Bitcoin, se generó un bloqueo con ciertas computadoras, y esto generó que la empresa tuviera que, como decir, negociar con los ciberdelincuentes a los fines de que se le devolvieran los archivos a las víctimas que habían sido objetivos del ataque, ¿sí? Entonces, en este caso, el objetivo es el sistema electrónico, ¿sí? Como primera clasificación, cuando es el sistema mismo el que es objetivo del delito. Otro caso podría ser también esto que le dije de la Bitcoin, pero también puede suceder, por ejemplo, cuando se ataca el servidor de un hospital o de una clínica para poder tomar control, ya sea de, por ejemplo, las historias clínicas y que no pudieran acceder, o bien puede llegar al delito mismo de, digamos, atacar las computadoras o un sistema informático, no las computadoras, el sistema de un hospital, para poder directamente afectar la salud o la vida de las personas, ¿sí? Todas estas son situaciones de ciberdelincuencia. Hay leyes nacionales, es decir, de países específicos, que prohíben o que tienen tipificadas cuestiones de piratería informática, tienen tipificada también en caso de que haya una intrusión a un sistema informático. Vemos también que hay cuestiones de propiedad intelectual, de apuestas en línea, ¿sí? Algunas de estas cuestiones son tipificadas. Nosotros vamos a ver en la última unidad cuáles han sido tomadas por nuestro país. Hay otra división del cibercrimen, que es tomada por otro autor, que divide en 4 categorías. Habla primero de lo que tenga que ver con la invasión en el ciberespacio, entonces son aquellas conductas que, dice él, cruzan las fronteras y alcanzan a afectar la propiedad de otras personas, ¿sí? Uno de los casos podría ser tranquilamente la adquisición de datos de los titulares de tarjeta de crédito que se encuentran en otro país. Entonces, eso lo entiende como una invasión del ciberespacio. Otra categoría es el del engaño en el ciberespacio o hurto. En este caso, lo que ocurre es el apoderamiento sin autorización de datos, dinero u objetos de propiedad de terceros. Y en estos casos, en esta clasificación encontramos lo que tiene que ver con la piratería informática. Otra categoría es la de la pornografía en el ciberespacio, y tiene que ver con las conductas que lesionan los derechos vinculados con la intimidad de las personas. Puntualmente acá podemos encontrar lo que tiene que ver con el grooming, con la distribución, comercialización o producción de pornografía infantil, con la extorsión, sextortion se llama, o extorsión sexual. Nosotras en La Rioja tuvimos un caso, sexting también, nosotras en La Rioja tuvimos, es el único caso que ha recibido condena a partir de una persona que extorsionó a otra a partir de videos que tenía de tipo personal de una segunda persona, ¿sí? El único caso que en Argentina ha sido juzgado y condenado es el caso de La Rioja. Y la cuarta tipo de clasificación fue la cuarta tipo de clasificación es el de violencia en el ciberespacio. Y tiene que ver con las conductas que producen un daño psicológico a la imagen de una persona, de un grupo o de un organismo.
Y aquí particularmente podemos ver los casos de hostigamiento, o también podemos ver lo que tiene que ver, por ejemplo, con estos discursos de odio, con los haters, lo encontramos en esta última clasificación. Particularmente hablando de los delincuentes, de los delitos informáticos, recuerden que hoy vamos a ver todo nivel general. Esto ha ido mutando también a través de los años. Antes identificábamos a un delincuente y siempre veíamos el perfil objetivo de la persona investigado de una manera tradicional. Eran los datos que podía recopilar la policía cuando iba al lugar, o a partir de entrevistas con terceras personas para hablar de esa persona en particular. Hoy en día la tecnología ha generado que ya no existan barreras en cuanto a espacio hablando, y permite que las personas puedan cometer delitos de maneras que antes eran impensadas, ¿sí? Y esto genera muchas veces el anonimato de las personas que están realizando conductas delictivas, ¿sí? Esto juntamente con, o también inclusive esta cuestión de cambiar constantemente de tipo online, nombres, fotografías, etc., imposibilitan esta cuestión, digamos, a los organismos de investigación de poder identificar a los ciberdelincuentes, ¿sí? Por eso la ciberdelincuencia hoy en día es un tema muy importante para los criminólogos, disculpen. Los criminólogos justamente lo que ayudan es a los investigadores, y en especial con lo que tiene que ver con la evidencia digital, que recuerdan vimos en la unidad anterior, se han convertido justamente en auxiliares de los investigadores para crear los perfiles sociales de las personas que están siendo investigadas. Siguiendo por esta cuestión de encontrar el perfil de los ciberdelincuentes, si vemos desde un punto de vista únicamente sociológico, la cuestión de las situaciones online o de los encuentros o interacciones de personas que se encuentran distantes generan nuevas maneras de asociarse entre ellos. Por lo tanto, lamentablemente, estas situaciones de estar distantes, de no haber una cuestión personal, y de la manera en la que se asocian y se intercambian, genera una mayor posibilidad de aprovecharse de las personas que se encuentran vulnerables, en su mayoría, por no conocer el uso de las herramientas. Entonces, Internet, lamentablemente, y en muchas ocasiones, permite amplificar el blanco de los ciberdelincuentes. Entonces, una única persona que tenga este ánimo de generar una acción delictiva puede interactuar y afectar a miles de personas en un mismo momento, ¿sí? Por ejemplo, como dábamos el ejemplo recién, de que una única persona utilice un virus para afectar a miles de personas, o millones de personas, usuarios de una computadora o de un sistema particular, con el único fin de poder, por ejemplo, pedir sus datos bancarios para poder robar dinero, ¿sí? Entonces, Internet lo que sucede es que no solo permite un efecto multiplicador, es decir, una única persona afectando a muchas personas, sino también que genera realidades, con esto que decíamos de que puede ser que vaya cambiando su fisonomía o sus datos, etcétera, para lograr el aprovechamiento y generar el error, disculpen,
en los usuarios. Entonces, generan identidades falsas o van generando identidades virtuales distintas en diferentes redes sociales y que obviamente y generalmente nada tienen que ver con su identidad real, ¿sí? Estos ciberdelincuentes han recibido distintas denominaciones a lo largo del tiempo. Una de las más conocidas, o el término que más se utiliza, es el del hacker, ¿sí? Sin embargo, no tienen en todas las naciones, no siempre se refieren al mismo tipo de personas. Uno de los primeros significados que podemos decir del hacker como ciberdelincuente, decimos que es toda persona profesional en algún campo de la tecnología que se dedica a analizar o a corregir vulnerabilidades que se encuentran en sistemas o dispositivos, ¿sí? El fin mismo, cuando vemos este significado, es que es el aprendizaje sobre un campo determinado y están en constante mejora frente a amenazas o vulnerabilidades que estos sufren, ¿sí? Como ustedes saben, o tal vez ahora se enteran, dentro de los ciberdelincuentes se pueden dar distintos perfiles. Y estos perfiles de ciberdelincuentes se los ha identificado con sombreros y distintos colores, ¿sí? Uno de los perfiles es el que se conoce como sombreros negros. Los sombreros negros son personas que lo que buscan es romper el acceso al sistema y aprovecharse de las vulnerabilidades con el objeto de satisfacer el interés propio o el interés de los terceros. A estos sujetos se los suele denominar cracker. Y lo que buscan es producir daño, es generar venganza o quieren adquirir dinero, ¿sí? Luego tenemos los sombreros blancos, cuando hablamos de esta cuestión de los hackers, pero que son personas que tienen por fin ingresar a los sistemas, pero para encontrar vulnerabilidades, darlas a conocer y en su efecto poder corregirlas, ¿sí? Estos en realidad generan, lo que están produciendo es un servicio, ¿sí? En todo caso. Y se los conoce como pentesting, ¿sí? No sé si es así que se los pronuncia en inglés. Luego tenemos los que se conocen como sombreros gris. Los sombreros gris son aquellos que corrigen vulnerabilidades y se aprovechan de las mismas para lograr algún cometido particular. ¿Por qué se los denomina gris? Porque obviamente es esa zona gris en la que la cuestión ética no está muy clara y no se sabe si lo que quieren es realizar el bien o quieren en realidad generar el mal, pero están encubiertos como que buscan las vulnerabilidades, por ejemplo, de un sistema, ¿sí? Luego tenemos el groomer, que es la persona que busca obtener imágenes o videos íntimos. Siempre, cuando hablemos de groomer, vamos a hablar de menores de edad, y lo que utilizan para poder obtener estas imágenes o videos es el uso de internet, pero lo hacen por medio de engaños. Una vez que obtiene estos videos y estas imágenes, las utiliza a su vez como medios coactivos, diciéndole a la víctima que si no continúa proveyéndole de estas imágenes y de estos videos, va, por ejemplo, a publicar el material, o no sé, va a publicar el material, o lo va a pasar a familiares, etc. El pedófilo, hablando ya con un perfil puramente sociológico, son personas que en realidad tienen una orientación sexual dirigida primariamente a los niños, ¿sí? No tiene un interés por los adultos y en general son conductas compulsivas generadas por situaciones de estrés.
Esta definición fue dada por la Asociación Americana de Psiquiátricas para definir, ¿sí? Entonces, como una primera medida, entonces vemos que el hacker y el cracker no son lo mismo, ¿sí? El hacker es cualquier persona que pueda tener interés en el aprendizaje de la informática, pero el cracker es la persona que tiene interés en el aprendizaje de la informática, pero para delinquir o cometer delitos. El hacker es un profesional, el cracker es un delincuente. El hacker va a compartir su conocimiento, el cracker solo los va a compartir con quienes le ayuden a delinquir. El hacker no va a tener ánimo de apropiarse de datos ajenos ni de dañar a las personas, mientras que el cracker, disculpen, lo que busca es dañar los sistemas de terceros. Como dijimos, el hacker lo que busca es aprender, busca compartir sus conocimientos y por lo tanto va a crear sistemas de protección y antivirus. A diferenciación del cracker, que la motivación que tiene es el dinero, por lo tanto va a crear sistemas que puedan ser de destrucción o inclusive virus que generen los daños a los terceros, ¿sí? Esto como un primer cuadro, digamos, comparativo entre el hacker y el cracker, ¿sí? Otras diferencias que podemos encontrar también es entre el hacktivismo, el ciberterrorismo y la ciberguerra, que fue lo que hablamos hace un ratito. Cuando hablemos entonces, si tomamos el cuenta lo que tiene que ver con el ciberespacio, en el ciberespacio confluyen elementos que son de tipo intangible, como son los datos, disculpen, como puede ser cualquier sistema de software. Entonces, decimos que el ciberespacio lo encontramos, o digamos lo podríamos, al ser una cuestión intangible, nos referimos a ciberespacio cuando hablamos de Internet, cuando hablamos de las redes, ¿sí? Entonces, este sería el contexto en donde ocurre el ciberespacio. Eso como para tener una visión física de cuando hablamos de ciberespacio. El hacktivismo son las personas, o el hacktivista, es la persona que se encuentra, que quiere dejar avergonzada en forma pública a una persona. Y utilizan mecanismos como publicidad, propagación, visibilidad, y lo que buscan es ser escuchados y vistos en este afán de avergonzar en forma pública, ¿sí? Uno de los ejemplos es este grupo que conocemos como Anonymous, en donde lo que buscan es marcar o mostrar cierto reclamo en favor de los usuarios, ¿sí? Entonces, este grupo es hacktivista, ¿sí? En Argentina, no sé si recuerdan, que ocurrió con la página del Senado de la Nación Argentina, en donde se hackeó la página y hubo durante un tiempo, respecto de un proyecto que se iba a debatir en el Senado, hubo una intervención de este grupo, ¿sí? En lo que buscaban justamente era poder mostrar lo que estaba sucediendo con ese proyecto. Generalmente el hacktivismo va a recaer o recae sobre organizaciones de comercio internacional, sobre bancos, sobre fondos económicos, contra grupos religiosos, o a favor del medio ambiente o de los animales, ¿sí? Generalmente tiene que ver contra organizaciones numerosas
y a favor de organizaciones numerosas. Esto del hacktivismo, ¿sí? El ciberterrorismo son aquellas conductas o actos que lo que buscan es menoscabar la confianza de la ciudadanía y de los estados, y también interferir en la seguridad de los organismos de emergencia de los estados. En general todo lo que tiene que ver con el ciberterrorismo es operar desde el anonimato, pero buscan sí la atención mediática a través de los ataques que realizan, ¿sí? Buscan también generar impacto en los sistemas económicos, es decir, lo que buscan es crear pánico. Estos grupos de ciberterrorismo se han podido agrupar tres tipos de aspectos respecto a los ataques que ellos realizan en el ciberterrorismo. Como primer característica o aspecto es que son de tipo virtuales, ya que son conductas que llevan a cabo, que tienen que ver con situaciones de bloqueo o de interferencia en sistemas de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Otro de las características es que buscan engañar, ¿sí? Van dirigidas a través de programas maliciosos para que se realicen funciones específicas. Y la última característica, obviamente, es la de generar daño, ¿sí? Buscan generar, por ejemplo, desinformación en la población para que la población realice cierta actividad que ellos quieren que esto genere daño, ¿sí? Por ejemplo, una campaña de desprestigio respecto a algún político, ¿sí? Respecto del hacktivismo y del ciberterrorismo, hay un elemento común, y es el de la propaganda. El hacktivismo y el ciberterrorismo existen en tanto existan seguidores, especialmente a través del uso de redes sociales o de comunicación, para que ellos puedan existir como tales. Bien, la ciberguerra, entonces ya hablamos del hacktivismo, del ciberterrorismo. La ciberguerra, aquí lo que se evidencia son conductas impulsadas, pero por estados, en donde lo que se busca es generar un impacto en la población civil. Entonces, algunos de los ataques que se pueden realizar a través de la ciberguerra es, por ejemplo, la interferencia y reconocimiento a distancia. Entonces, en este caso, lo que se busca es recolectar información a través, por ejemplo, de satélites, o del monitoreo, o de escuchas, o del monitoreo de sistemas. También encontramos los casos de análisis de información. Lo que buscan son generar actividades en contra de países o personas o grupos sospechados de alguna actividad que esté fuera de la norma, por el Estado que lo está investigando, que está realizando el análisis. Igualmente consideramos que son casos que pueden ser destructivos o no, ¿sí? Estas cuestiones generadas por los estados. En el caso de que sea un tipo de ataque destructivo, se va a utilizar algún tipo de arma de inteligencia o algún tipo de sistema para dañar los circuitos electrónicos. Pero cuando lo que no se busca es realizar un ataque, pero que no sea destructivo, entonces se utilizan, por ejemplo, las campañas de desinformación para poder crear confusión en la población civil, ¿sí? Hay uno de los ataques más tipos de ataques más conocidos, disculpen, que
que se realizó como ejemplo de esto de la ciberguerra, fue cuando el Estado Islámico hackeó un canal de televisión que se llama TV5, un canal de televisión francesa, solamente para poder generar algún tipo de confusión en esa época, era para generar confusión en la población francesa, ¿sí? También lo hizo China con un canal en Estados Unidos, y también se dice que lo hizo a través de la empresa Huawei, para China poder instalar información falsa en los Estados Unidos. Todos estos se entiende que fueron ataques de ciberguerra. Bien. Ya un poco para concluir, así ya no los mareo tanto, vamos a hablar de la ciberdelincuencia como negocio, ¿sí? La realidad es que los ciberdelincuentes, ya sea por cualquiera de las formas que vimos que pueden atacar, lo que siempre van a buscar es obtener un beneficio propio, ¿sí? Puede ser que estén motivados en cuestiones económicas, por reclamos sociales, o para realizar algún tipo de tema económico, pero siempre lo que se busca es un rédito económico. Entonces, los ciberdelincuentes lo que realizan es, ofrecen sus servicios ilegales a terceros que saben que van a querer obtener cierta información, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del cibercrimen como servicio, es cuando el ciberdelincuente ofrece acceso a cualquier tipo de recurso digital, para cometer un delito en la red. Puede ser a través de la instalación de un virus, a través de un programa informático malicioso, a través de un robot para que cumpla ciertas órdenes, o generando información sensible a las empresas, ¿sí? Entonces, lo que hacen es facilitar el crimen a la persona que está interesada, a través de la utilización de redes, para que los usuarios puedan acceder, puedan, digamos, caer en este delito puntual que se esté ofreciendo. Puede ser, dentro de la ciberdelincuencia como delito, podemos encontrar que lo que se le pida sea algún tipo de investigación. Entonces van a ofrecer los ciberdelincuentes servicios de búsqueda de información legal o ilegal de ciertas personas determinadas, ¿sí? Acá lo que le va a interesar al delincuente es la venta de la información, ¿sí? Generalmente lo va a ofrecer a empresas de renombre sobre un rubro determinado. Otra forma de delinquir es a través de la infraestructura. Entonces lo que se propone son servicios de programas maliciosos en redes encriptadas, y también aquí podemos encontrar el alquiler de redes de boots para realizar ciertos ataques, ¿sí? Otro servicio ilegal podría ser el del software, en donde se pueden conseguir o alquilar programas maliciosos para determinado fin. Puede también solicitarse el hackeo ilegal, que ya sería más tipo cracker. Es para contratar para realizar un ataque específico en un objetivo específico. Y, como dijimos también, podemos encontrar el phishing, ¿sí? El phishing es poder obtener información bancaria de las personas para realizar el delito del robo. Hay muchos casos relacionados con esto de cuestiones financieras, de delitos realizados a partir del Bitcoin o de las monedas electrónicas, ¿sí?
los ciberdelincuentes, la realidad es que a nivel internacional se agrupan en organizaciones cibercriminales, ¿sí? Generalmente estas organizaciones están vinculadas con el lavado de dinero, con mercados ilegales que se conocen como Darknet, y cualquier otro tipo de medio que facilita la labor criminal, ¿sí? Estos ciberdelincuentes lo único que hacen es utilizar a la tecnología como llave o herramienta principal para cometer esas actividades ilegales. La Organización de las Naciones Unidas creó la Convención contra la delincuencia organizada transnacional, y allí se definió a qué debíamos entender como Organización Internacional de Ciberdelincuencia. Y dice que se entiende que es el grupo que tiene al menos 3 miembros y que emprende alguna acción con el fin de cometer un delito, para obtener un beneficio financiero o de cualquier otro tipo. Este grupo, para poder considerarlo como tal, debe tener algún tipo de organización o estructura interna y debe existir durante un tiempo antes o después de la comisión del delito del que se trate. El problema, y volvemos a lo mismo, es que el uso de la tecnología facilita poder organizarse a estos grupos a fin de lograr y aprovechar la actividad ilícita. Y también, al utilizar la tecnología, es que pueden engañar respecto a cómo se encuentran organizados, ¿sí? Hay un caso en Japón que se estudió durante mucho tiempo en el que utilizaban la tecnología para facilitar el tráfico de drogas, de secretos corporativos, hackearon mucha información sobre identidades, realizaron a partir de esta información mucha extorsión, que se conocía ese grupo como Yakuza, ¿sí? En Indonesia hubo otro grupo que se llamaba Harko Glodok, y también en donde se habían formado para realizar el mismo tipo de delitos informáticos. Hay países en donde se facilita el armado de este tipo de grupos, ya sea por la ausencia de recursos o por la falta de oportunidades de trabajo que llevan a que personas con un grado avanzado de conocimiento en las computadoras, entonces esto permite digamos, el ofrecimiento de estos servicios en el ciberespacio, podríamos decir, clandestino, ¿sí? Lamentablemente, los grupos que más se generan y los que más se buscan para tratar de desbaratar son los que tienen que ver con los delitos sexuales, ¿sí? Que se cometen en forma online. Estas organizaciones, lo que hacen estas organizaciones que buscan realizar delitos de tipo sexual, lo que buscan es contratar a padres o madres en situación de calle o de bajos recursos para exponer a sus hijos a través de videos o de imágenes, ¿sí? Entonces como que también cubren cierto aspecto bajo, en teoría, el consentimiento. Estas familias reciben dinero y lamentablemente explotan a sus hijos para este tipo de actividades. Este tipo de delitos o esta forma de generar el delito se vio en un primer momento en Tailandia y luego se ha ido expandiendo a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Generalmente este tipo de delitos, de esta forma que les estoy diciendo, se dan en los países de escasos recursos, justamente para que los padres accedan a esta exposición.
Respecto, como les dije también, otro de los ciberdelitos que más que se están dando en los últimos tiempos, tienen que ver con los pagos que se realizan a través de todo lo que tenga que ver con delincuencia dirigida a las tarjetas de crédito, las criptomonedas, las transferencias, los pagos que se hacen a través de empresas específicas, por ejemplo PayPal, Western Union, disculpen, etcétera, en donde lo que buscan estos grupos es cometer fraude, ¿sí? Estos son los grupos que se encuentran más organizados y que tienen mayor especialización en las técnicas delictivas. Particularmente porque lo que buscan es realizar operaciones online para poder concretar las estafas, ¿sí? A veces inclusive ofrecen para algún tipo de espectáculo, por ejemplo, tickets a menor costo o productos que estén en el momento, que sean populares, a menor costo, para que así las personas introduzcan sus datos de billetera electrónica, de tarjeta de crédito o de algún tipo de pago, para poder así robar sus datos. Estas organizaciones se ven mucho en lo que tiene que ver Europa y también en Latinoamérica. Lo que estamos viendo como ya más traído a nuestra época, tiene que ver con el delito de reclutamiento y propaganda, que son los nuevos grupos, eso quería decir, los nuevos grupos que se están formando con los delitos más actuales tienen que ver con el de reclutamiento, disculpen, y propaganda. El grupo Al Qaeda fue una de las primeras organizaciones en explotar, digamos, en explorar y explotar lo que tenía que ver con los medios de agitación y de concentración de medios audiovisuales en los canales árabes para generar delitos o para mostrar los delitos que ellos hacían, la propaganda de los delitos, pero utilizaban los medios electrónicos. Lamentablemente esto después fue tomado por el grupo que conocemos como ISIS, que también se enfocó sobre todo en las redes sociales y en las nuevas tecnologías para generar propaganda de lo que significa su sistema, para motivar en el reclutamiento y también para generar desorden social, ¿sí? Para instaurar información y generar ataques entre los civiles. Bueno, esto entonces en cuanto a lo general del cibercrimen. Ya son las 20. Les digo porque ya vi que están casi todos. Avísenme quiénes tienen que recuperar el primer parcial o el segundo parcial, ya sea porque no lo rindieron o porque lo tienen reprobado. Reprobado no lo tienen ninguno. Avísenme quiénes tienen que rendir el primero o segundo parcial. Si no los tienen que rendir y ya se encuentran en situación regular o promocional, tengan cuidado con la asistencia y con un par de trabajos que hay que entregar. Para la semana que viene, lo que van a hacer es buscar alguna situación de ciberdelito o de cibercrimen que se haya dado de forma famosa a nivel mundial, lo leen y lo compartimos entre todos la próxima clase. Si tienen alguna situación, por ejemplo, de esto que yo les decía, por ejemplo, de la persona que en el año 73 robó los datos del banco y luego fue a prisión, como para ver si el tema en esa situación famoso tuvo una culminación o no, si la saben o no. Pero es cualquier noticia a nivel mundial, puede ser actual o puede ser de hace 20 o 30 años atrás, no hay ningún problema, cada uno expone una situación de cibercrimen, ¿sí? El 15 entonces el recuperatorio y esa semana ya cierra, digamos, dejaríamos de tener clase porque hay que presentar el acta de regularidad. Entonces nos queda
Nos quedan las próximas 2 semanas de noviembre de clases y ya no tenemos más. Las próximas clases vemos responsabilidad civil, responsabilidad informática civil y responsabilidad informática penal, hablando ya sí de nuestro país en particular. ¿Sí? Entonces, con esa única tarea de buscar una noticia o de alguna situación de ciberdelito, nos vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? No tienen que cargar nada en el aula virtual. Si tienen alguna duda o consulta, me lo hacen saber. Lucas, ¿querías consultar algo? No, profe. Ah, bien, no, disculpa porque te había visto habilitar el micrófono. Entonces, cualquier duda o consulta, me lo hacen saber. Me pueden escribir por el campus y no tengo ningún problema. Ahí les respondo, ¿sí? Pero nos quedan solo 2 semanitas. Y el que tenga que rendir, por favor, avíseme, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, chicos, nos vemos la semana que viene. Que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.